La historia del descubrimiento del cuerpo humano en el siglo XVI a través de un médico, un obispo y un pintor es la exposición que se puede visitar hasta final de año en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Su comisario, el prestigioso antropólogo Juan Luis Arzuaga, está aquí con nosotros para hablarnos de ciencia y arte del Renacimiento, nada más y nada menos. Juan Luis, buenas tardes, bienvenido al canal 24 Horas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado. Vamos a ponerle nombre y apellidos a ese médico, a ese obispo y a ese pintor. Vamos a ver. El obispo es el que hace, digamos, de relaciones públicas entre el pintor y el médico, los pone de acuerdo y a partir de ahí se articula toda esta exposición que se puede ver en Burgos. ¿Qué podemos ver, Juan Luis? Bueno, pues lo que podemos ver es una historia apasionante que sucede en un siglo turbulento, en el que además España es un país que tiene un gran protagonismo, que es la época de Carlos V, de Felipe II, el siglo XVI, en el que se vive una edad de oro de la medicina española y se producen grandes avances y grandes publicaciones, grandes tratados como el de Juan Valverde Amusco, que es el protagonismo principal, pero no único, de esta historia, porque hay otros muchos protagonistas. Porque luego además está también la parte de la ilustración, no solamente el contenido, sino la ilustración de toda la medicina, que sería como el primer atlas, digamos, de la anatomía humana. Bueno, se produce una renovación de los conocimientos de anatomía humana. Se puede decir que se descubre el cuerpo humano. El cuerpo humano era terra incógnita, era un territorio desconocido. Se explicaba la anatomía humana que había escrito Galeno en el siglo II, en fin, y que se seguía repitiendo. Pero Galeno no había hecho disección humana, no conocía por dentro el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en el siglo XVI se produce un cambio de mentalidad, una revolución científica, se empieza a estudiar el cuerpo humano directamente, ¿no?, por medio de la disección. Y entonces eso se combina con la aparición de la imprenta, que era el siglo anterior, y que permite que los libros tengan ilustraciones. Y eso lo cambia todo, porque la anatomía se puede explicar con palabras, pero se explica mucho mejor con imágenes, ¿no?, con ilustraciones. Entonces ahí los artistas ilustradores se convierten en coautores, son tan importantes como el autor del texto. Y las editoriales buscan grandes artistas para ilustrar esos libros y que se vendan más. Desde luego es la pura expresión de que el arte y la ciencia están más unidas que nunca, quizá en ese momento histórico. Sí, nunca como en el siglo XVI se produce esa convergencia entre el arte y la ciencia, ¿no? Porque los científicos necesitan un artista para que ponga en forma de imagen, ¿no?, lo que ellos contaban con palabras. Y se da la circunstancia de que los dos grandes tratados de anatomía de este siglo cuentan con un artista de mucha categoría. El de Andrés Vesalio, que es, digamos, el primer tratado de anatomía, tiene un artista, colabora un artista que es del círculo veneciano, del círculo de la pintura de Tiziano, ni más ni menos, y afortunadamente el español Juan Valverde de Amusco, llamado así por ser natural de este pueblo palentino, cuenta con la colaboración de un genio de la pintura y de la escultura que se llama Gaspar Becerra, que ha trabajado con Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que es el discípulo de Buonarroti, claro, español, ¿no? Entonces hay un español llamado Gaspar Becerra que está en primera línea de ese estilo renacentista, romanista, un poco siguiendo a Miguel Ángel, y que claro, hace unas imágenes que son obras de arte, y que además utilizan motivos del Renacimiento, porque todo esto se da en un siglo turbulento en el que hay guerras de religión, el protestantismo, y luego guerras entre los estados, unos con otros, y el arte está también implicado en todo eso, y la ciencia, ¿no? Todo eso hace un fresco que merecería desde luego una novela. Una panorámica, desde luego, de la época, una época en la que nos dices que la medicina estaba en su momento de esplendor en España, sí. Y en esta exposición creo que se recoge un apartado a la circulación sanguínea.
Sí, es que la circulación sanguínea es el gran problema de la ciencia médica, ¿no? Cómo se producía el paso de la sangre del ventrículo derecho a donde llega la sangre que viene del cuerpo por las venas, al ventrículo izquierdo de donde sale por la arteria aorta, ¿no? Entonces, cómo se pasa de un ventrículo a otro, porque entre medias hay una pared. Entonces nadie entendía cómo era posible que pasara la sangre de un lado a otro. Y entonces, había dicho Galeno que debía de haber unos poros ahí por los que la sangre pasara, pero nadie veía los poros. Hasta que otro español, Miguel Servet, el grandísimo Miguel Servet, pues propuso una teoría que es la de que la sangre iba del ventrículo derecho hasta los pulmones, de allí volvía al ventrículo izquierdo y de ahí salía una idea aparentemente una lección loca, de medicina total, ¿eh? Una idea genial, y además Servet acabó quemado por... Servet él mismo era hereje, pero lo quemó otro hereje, que era Calvino en Ginebra, lo quemó con su obra, con toda su obra. Prácticamente se salvaron solo 2,5 ejemplares de la obra. Y luego viene este Juan Valverde de Amusco, que de manera independiente probablemente llega a la misma conclusión, y ya la publica una obra que es un bestseller, y esa es una aportación de la ciencia española a la historia de la ciencia mundial. ¿Y todo esto se estudiaba en latín? Todo se hacía en latín porque los libros los leían los médicos. En aquella época los médicos y los cirujanos eran profesiones diferentes. Hoy en día los médicos tienen el título de medicina y cirugía, ponen su título, porque se unificaron, pero mucho más tarde. En aquella época los médicos sabían latín y estudiaban en las universidades, eran unos estudios reglados, pero los cirujanos eran prácticos, eran practicantes, podríamos decir. Es decir, aprendían un oficio y no sabían latín, como muchos sabían leer. Entonces Valverde de Amusco escribe su obra en primer lugar en español, en castellano, como dice él, porque los médicos están tan preocupados del latín y de las palabras y de que les quede muy bonito en latín el texto, que no les interesa la materia que trata el libro, ¿no? Entonces, para que todo el mundo lo pueda leer, yo lo voy a escribir en castellano. Una cosa, Juan Luis, aparte de esa mirada atrás en tu recorrido, en tu trayectoria, en tu profesión, tú dices también que hay que valorar mucho el momento actual y darnos cuenta del presente y bueno, pues eso, fijarlo un poco, ¿no? Y lo que está pasando, porque es que si no vamos a perder lo que está ocurriendo. Nuestros hijos estudiarán lo que está pasando ahora y que nosotros no nos damos cuenta. Se está produciendo una revolución, por ejemplo, la última revolución es la biotecnología, la revolución genética, la revolución digital. Casi es como algo natural, ¿no? Como que no le damos a lo mejor la importancia o la trascendencia que tiene. Lo sabemos, pero quizá no nos detenemos a pensarlo, ¿no? Claro, pero eso es como si tú has vivido en el siglo de oro y no te has enterado. Y luego, un siglo más tarde, se descubre que fue un siglo maravilloso, ¿no? Pero nosotros hemos asistido a una revolución científica que está cambiando el mundo. Entonces, si somos capaces de darnos cuenta, pues estamos siendo contemporáneos. Estamos viviendo el tiempo que nos ha tocado vivir, pero con los ojos abiertos al mundo, enterándonos de lo que pasa. Porque esto que está ocurriendo, será historia. Porque es una revolución del conocimiento, del saber y de la tecnología y de todo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y además tú animas a esa capacidad de asombrarse. Me parece que lo llamas las 3 As. Sí, bueno, es que hay que asombrarse y admirar. Y hay otra más. Es muy importante. No sé cuál es la tercera. Pues lo dices tú, te lo voy a recordar. Seguro, admirar, asombrar y apetito. Ah, bueno, sí, hay que tener ganas por el conocimiento, ¿no? Y eso, pero se parte del asombro. Es increíble lo que sabemos. La gente debe recordar, hablando de medicina, que hasta Pasteur, hasta que se descubren los microorganismos, nadie sabía por qué la gente enfermaba y moría. Era imposible saberlo. No había ninguna teoría de por qué la gente se ponía mala. Y a partir de esa revolución sabemos que son las bacterias y luego los virus, ¿no? Se descubren. O sea, ahora sabemos las causas, las enfermedades eran un misterio completo. Más allá de los accidentes, la causa de las enfermedades era un enigma. Entonces, que se pudo finalmente desvelar, ¿no? Entonces, ahora sabemos tantas cosas. El ADN
el descubrimiento del ADN, de la doble hélice, la estructura de la molécula de la herencia, se produjo solo un año antes de que yo naciera, que no soy tan mayor. O sea, quiere decir que a lo largo de mi vida yo he asistido al descubrimiento del ADN y de todo lo que ha venido después. ¿Y qué crees que nos queda por descubrir? Nos queda por descubrir la manera de salir del embrollo en el que estamos metidos, ¿no? Eso es lo que hace falta. ¿A qué te refieres? ¿A cuál de ellos? Pues ¿Al científico, al artístico, al político? ¿Al cual te refieres? Al de alcanzar un desarrollo universal en el planeta que nos permita a todos los seres que vivimos aquí vivir de una manera humana, digna, y al mismo tiempo justa, con un reparto, en fin, de la riqueza que sea justo, y sin que eso destruya el planeta y las otras formas de vida. Es decir, tenemos que conseguir la utopía de una humanidad que vive feliz, en justicia, en armonía con el resto de las especies y los ecosistemas, ¿no? Y a ese ideal solo podremos llegar por el conocimiento. La ignorancia nunca nos va a dar ninguna solución. Y además es la madre del atrevimiento, la ignorancia. Y del miedo. También. Y del miedo, porque la fuente del miedo siempre es el desconocimiento. El que ignora tiene miedo. El que conoce pues puede tener... más flexible. Sí, y puede tener precaución, digamos, pero no miedo, ¿no? Entonces, el futuro al que deseamos llegar, que es ese planeta maravilloso en el que hemos tenido la suerte de nacer, ¿no? Un lugar hermoso, un lugar magnífico, ¿no? En el que podemos vivir en armonía con la naturaleza, y a eso llegaremos, pues, sabiendo más y avanzando más en el conocimiento y en la conciencia también, claro. Bueno, pues Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar el nombre de esa exposición: el médico, el obispo y el pintor que nos descubre el cuerpo humano. Gracias por estar con nosotros. Y además en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Hombre, que además a Burgos hay que ir de vez en cuando, siempre, y siempre tiene una visita a Burgos. Así que ahora, pues doblemente. Gracias, Juan Luis. A ti. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quedan horas para saber si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue o no en la Moncloa. Mañana finalizan los 5 días de reflexión después de que un juez admitiese a trámite la denuncia interpuesta contra su mujer.